Muy buenos días, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana les voy a compartir Job de víctima a vencedor. Esto es un trabajo es un trabajo hecho por el doctor Víctor Paul Wilbur del libro La Palabra Magnificada de Dios, capítulo 3, ampliada y resumida por esta su servidora Nancy de Sánchez. En diciembre del 2018 yo lo compartí parte A y parte B. Y hoy, 30 de abril del 2020, trataré de resumir lo que más pueda de los 42 capítulos, así que les pido un poquito de paciencia. Bueno, nota acerca de Jesucristo en el libro de Job. Jesucristo es el árbitro, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, el resumen de la primera parte. Hay muchos pasajes en la Biblia sobre sanidad, pero solo hay un libro que trata sobre el sufrimiento humano y la sanidad. Ese es el libro de Job. La historia de Job es un drama, es una historia real, la historia de la vida de un hombre parecida a la suya y a la mía. Nadie transita por la vida a lo largo de un periodo de tiempo sin que él o ella experimenten al menos una parte de las emociones y el dolor expresados en el registro de Job. La historia de Job va del sufrimiento a la creencia por liberación. El libro de Job nos da en forma detallada una comparación sorprendente entre la bondad de Dios y la maldad del diablo. Vemos vívidamente el verdadero color de Satanás. El libro de Job muestra crudamente lo que sucede sucede a cada uno cuando Satanás se sale con la suya. Job es el hombre en cuya vida la voluntad de Dios se manifestó algunas veces y el poder de Satanás otras veces. En este relato vemos a Dios como Él realmente es con sus hijos. Vemos la gran bondad de Dios, su absoluta voluntad, su supremo amor. Pero también vemos una imagen real de Satanás, la pobreza a la que reduce a los hombres, su odio, su completa maldad. En el primer capítulo de este libro, Job es bendecido como Dios quería que fuera bendecido, otorgándole las cosas que Dios desea para todos los creyentes. Eso para nosotros lo podemos ver en 3 Juan 2, por ejemplo. Bueno, a continuación, Satanás hablándole a Dios. En el 1:11 dice, pero extiende, tú Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Job. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios siempre pone su bendición en los creyentes. El diablo siempre está tratando de quitar su bendición al hombre. La voluntad de Dios es abundancia. La voluntad del diablo es pobreza y destrucción. La gente algunas veces dice que Dios envió una enfermedad o aflicción o calamidad. Eso no es verdad. El diablo las envía. Tenga en cuenta lo que el diablo hará en su vida, en la vida de un hombre, si él puede. Note sus verdaderas intenciones y deseos. Un día, cuando los hijos e hijas de Job estaban felices disfrutando de su vida, Satanás y no Dios trajo destrucción. En uno del 13 al 18, ahí hay una porción. Esta sección de las escrituras vemos cómo fue llegando pérdidas a Job, de bueyes y asnas, de ovejas y pastores, de camellos y criados, y también de los jóvenes, sus hijos e hijas murieron todos. En el 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios hizo a Job el hombre más próspero en todo el oriente. Satanás vino y se le llevó todo, dejando a Job sin familia, sin posesiones, sin salud. Qué contraste, ¿no? Job había sido perfecto y completo, y Satanás hizo de Job alguien imperfecto y desprotegido. Desprotegido no, porque protegido está con Dios. Creencia o miedo es el tema a seguir. En el 1:5,
Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La duda le puede llegar a uno, pero la clave es que no haga cama, ¿sí? Que no se quede ahí. Hay que deshacerse de las dudas. Bueno, aquí se nos dice uno de los temores de Job. También es la primera pista que tenemos en el hueco o grieta en el cerco de Dios alrededor de Job. Es el miedo tan potente que una rotura en el cerco fue todo lo que Satanás necesitó para entrar en la vida de Job y para derrotarlo y para traer todo el poder del mal sobre él. ¿Qué tan perjudicial es el miedo? Ojo al parche. Bueno, el miedo en términos psicológicos se clasifica como una emoción. La psicología dice que los recién nacidos tienen solo dos miedos. Uno es el miedo a caer y el otro es el miedo a los ruidos fuertes. Así, los múltiples temores que se obtienen por vía de los demás se obtienen por vía de los 5 sentidos. Si su hijo tiene miedo del coco, él tiene ese miedo porque alguien le enseñó erróneamente. Si su hijo tiene un miedo a ser abandonado, alguien ha puesto ese miedo en su hijo a través de enseñanza equivocada o de un maltrato. El miedo funciona de la misma forma en su vida y en la mía, como lo hizo en la vida de Job. Job sintió que sus hijas y sus hijos no estaban andando bien con Dios y lo que él creyó trajo ese miedo a su vida consciente. El miedo es creencia, pero es creencia errada. Job recibió los resultados de su creencia errada. Así que por el temor que así fue, el temor de Job lo que hizo esa grieta en el cerco de Dios que le dio a Satanás una abertura por donde pudo entrar y destruir a Job. Si tengo miedo, ese miedo no viene de Dios, sino a través de creencia incorrecta. Si tengo miedo, he escuchado y creído a Satanás. En 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o temor. Dios no nos da, esos son espíritus diabólicos trabajando más bien. Así que uno puede ir y mirar allá en ese versículo. El miedo es producto de pensar mal. Vea esos malos hábitos a dónde nos llevan. Eso es creencia incorrecta. En Marcos 5:36 Jesús dijo, no temas, cree solamente. Si es verdad que sí, es verdad que Cristo está con usted siempre. Entonces, ¿por qué debería temer? Cuando usted tiene miedo, no está creyendo la palabra de Dios. Por eso la necesito comer todos los días. La creencia correcta, creer a Dios, le da el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Pero si una persona cree las mentiras del diablo, ojo, porque esa es una característica de él, va a estar lleno de miedo y así cosechará los resultados correspondientes. Debemos creer correctamente sin miedo a nada. ¿Sí? Sabiendo que con el Señor en su vida nada puede hacerle daño. En 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, hablando Job, y me ha acontecido lo que yo temía. Eso no es tal cual, ¿sí? Pues aunque estamos en una administración un poco diferente a la de Job, hoy estamos en la administración de la gracia, ¿no? Uno va a tener temores y no han sucedido todo lo que nosotros hemos temido. Pues ese versículo es como parecido al que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En Proverbios 22:6, ahí eso es respetando el libre albedrío de cada uno, ¿cierto? Bueno, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Este versículo deberíamos hacer un cartel grande con letras de 3 centímetros de grande cada letra, porque es importante
Estás reconociendo la ley de la creencia en todo lo que estamos haciendo. O llamamos el bien o llamamos el mal. ¿Qué vamos a llamar? No queremos el mal. Bueno, usted ha estado viviendo en temor. El miedo es creencia incorrecta, es no confiar en las promesas de Dios. Usted puede vivir creyendo correctamente. Si cambia sus patrones de pensamiento, yo tenía que quitar todo ese estilo de vida y poner un estilo de vida correcto a la palabra de Dios si quería tener éxito, ¿no? Usted debe hacer el cambio por medio de renovar la mente de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios. Bueno, creencia incorrecta, ¿a dónde nos lleva? Empieza con duda, luego con preocupación o ansiedad y termina en miedo, o sea, venís en declive, ¿sí? Pero la creencia correcta es confianza, más información de la palabra, seguridad, practico la palabra, me da confianza más y obtengo fe. Bueno, en la primera parte le había puesto un cuestionario que me sirve también de resumen. ¿Cuál es el propósito importante? La primera, ¿no? ¿Cuál es el propósito importante del libro de Job? Bueno, mostrarnos la bondad de Dios y la maldad del diablo. Mostrarnos la perfección de Dios y la crueldad del diablo. Mostrarnos que Dios es toda bondad y el diablo es toda maldad. Son dos fuerzas poderosas, ¿sí? El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero. El Dios falso, Satanás, el diablo, él fue un ángel de luz. O sea que ese es el Dios falso. Él es experto en falsificaciones. Así que ojo, entre más metemos luz a la cabecita, nuestros pensamientos aprenderán a discernir la verdad del error. Pero es con la luz de la palabra, no hay de otra. Segunda, ¿cuáles eran las características de Job? En 1.1 dice, era un hombre perfecto y recto, quiere decir rectitud perfecta. Era temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso, respetaba a Dios. En el tercero, ¿qué tan próspero era Job? Bueno, en el capítulo 1, del 2 al 4a, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Chéverísimo, ¿no? Mantenían de rumba en rumba. Bueno, 4. ¿Cuál era la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Lo vemos en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 5, el hombre que respeta a Dios, Él le colma de bendiciones y además lo extiende a toda su generación. Eso se encuentra en Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Maravilloso, ¿no? Bueno, sexta pregunta. En 1.10 vemos la bondad de Dios sobre Job. Vamos a describirla. No ha cercado alrededor de él, hablándole Satanás a Dios, no ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, y que él era uno de los hombres él era el hombre más rico en su época. Al trabajo de sus manos es dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vea qué bendición, eso es lo que Dios quiere. Bendición tras bendición tras bendición. Séptima, ¿cuál es el lugar de morada de Satanás? En el 1.7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. 8, ¿a través de qué o quién el diablo puede perturbarme? Si se lo permito, valga la aclaración. A través de personas como los caldeos, los sabeos, a través de su mejor amigo o de su vecino o de cualquier persona que con tal de interponerse en su vida, pues su ministerio es hurtar, matar y destruir. Eso lo vemos en Juan 10,
10a. También lo puede hacer a través de los elementos de la naturaleza, como le pasó a Job, con el viento y el fuego, el fuerte viento, ¿no? En 1 del 13 al 19 se ve todo eso. Bueno, ¿quién hirió a Job? En el 2:7b, Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. 10, ¿cómo llama Dios a la aflicción de Job? En el 42:10 dice, le llama cautiverio. No es una bendición, es un cautiverio. 11.1, pregunta número 11. Si Job era un hombre con rectitud perfecta y era respetuoso de Dios y además apartado del mal, ¿cuál era su temor? Ya lo vimos, Job 1:5. Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto es temor, miedo, es creencia, pero creencia errónea. 12. Donde sea que el poder de Dios es manifestado, su palabra siempre es la misma. ¿Cuál es? En Marcos, hablando de Jesucristo en el Marcos 5:36 dice, no temas, cree solamente. Esas 4 palabras son fantásticas. 14. ¿Qué significa ten ánimo? Cree lo que es correcto, no tengas miedo. 15. Describa los pasos de la creencia errada. Duda, preocupación, miedo, que resultan en incredulidad. Y de la creencia correcta, comienza con confianza, seguridad y fe, que resultan en creencia. Bueno, ahora sí entro a la parte B y la introducción de la parte B. Bueno, el primer ataque para Job, su reacción fue impresionante, lindísima. En el segundo ataque, al caer enfermo, su esposa le cae encima, el capítulo 2 del versículo 9. En el capítulo 3, Job responde a su dolor y reconoce que lo acontecido lo causó su temor. Ya lo leímos, ¿no? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Tengo que tener paz, tengo que asegurarme y estar reposada. No obstante, vino perturbación. Bueno, a continuación, en 3 ocasiones diferentes, vienen sus amigos a dar sus discursos y Job respondiéndole. Esta es la sección más larga de este libro. Está en los capítulos del 4 al 31. Luego entra en escena el cuarto varón llamado Eliú, que habla por monólogo y quien se encendió en ira contra Job por cuanto él era justo ante sus propios ojos, y también se encendió en ira contra sus 3 amigos, mantenía con ira, ¿no? Porque sus amigos no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Este había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Eso se ve en el capítulo 32 al 37. Eliú habla de su perspectiva respecto al sufrimiento de Job, exalta la grandeza de Dios, luego viene la intervención de Dios, y Lot respondiéndole. Pues eso se ve en 2 ocasiones y están entre los capítulos 38 al 42, 6. Dios representa su sabiduría y su poder y, como conclusión, Dios censura a los 3 amigos de Job, eso se ve en el 42 del 7 al 9, y restaura a Job en el 42, 10 al 17. Así que esta parte B se subdivide en 2 partes. 1, consoladores molestos, y 2, la liberación de Job. Es importante que veamos cómo es que estos llegaron a ser consoladores molestos, porque nadie es inmune, ¿no? En 2, del 11 al 13. Y los 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, fueron
luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Condolerse y consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Así estaría de distorsionada su piel, de dañada su piel, porque fue en la piel, ¿no? No lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Una aclaración: en medio de ceniza simboliza absoluta penitencia. Una olla de barro simboliza divinidad a los pueblos de las tierras bíblicas, por lo que ellos creen que rascarse con un pedazo de vasija rota o un tiesto tendrán un efecto curativo en su cuerpo, ¿no? Bueno, ellos se sentaron en un montón de ceniza con Job porque vieron que su dolor era abrumador. Estos consoladores molestos eran hombres bien intencionados, pero incluso una persona bien intencionada aún puede estar bien equivocada. Así que ojo con los sentimientos y las emociones. Bueno, notemos algo más acerca de Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos hablaron grandes verdades en varios lugares en el libro de Job, pero no eran verdades para la situación dada. Después de que Satanás trajo toda esta destrucción y enfermedad, él se esforzó usando los amigos íntimos de Job para traer más mal a Job, al caído caerle, ¿no? Vemos que el diablo utiliza con frecuencia a aquellos que nosotros consideramos como nuestros mejores amigos para agravar nuestra condición. El diablo es astuto. Bueno, más tarde en el registro, Job llamó a estos 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, consoladores molestos. Job 16, 1 y 2. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestos sois todos vosotros. El estudio de estos 3 hombres en el capítulo del 4 al 40 es más esclarecedor. Tenga en cuenta que cuando estos 3 hombres, que eran amigos de Job, se enteraron de la desdichada condición, vinieron a consolarlo. Así se sentaron con él durante 7 días y 7 noches sin decir palabra. 7 días. Bueno, esta era una costumbre oriental, mostrando simpatía total en la angustia extrema. Tengan en cuenta que en el Nuevo Testamento, cuando el diablo tentó a Jesús, él citó las Escrituras. Las porciones de las Escrituras que el diablo citó eran verdaderas, pero él las removió fuera de su contexto. Por eso es importante siempre mirar el contexto de cada palabra, de cada versículo. Cada vez que el diablo utiliza la verdad, siempre la tuerce, la manipula. Del mismo modo, los 3 amigos de Job que vinieron a consolarle hablaron verdades, pero no eran verdad con respecto a la situación en particular de Job. Bueno, ahora entra Elifaz, habló primero, en el 4:5. Mas ahora que el mal, la dificultad, ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Elifaz respondió a Job. Él dijo: Job, tú eres un hombre maravilloso, pero ahora, desde que esta dificultad ha venido sobre ti, no la puedes superar. Dios te está juzgando, amigo Job, así que mejor arrepiéntete y vuelve a estar bien con él. Esa fue la actitud de Elifaz. Job habló de nuevo en el capítulo 7, en el 7:4. Cuando estoy acostado, digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy llena de inquietudes hasta el alba.
Le señalo este versículo, decía el doctor Wiwin, debido a que muchas personas dicen que la enfermedad es una bendición, que es la voluntad del Señor. La noche tiene horas interminables para quien está enfermo. Pareciera que nunca va a terminar la noche. La enfermedad en los hombres muchas veces les hace imposible el descanso mientras dan vuelta para un lado, vuelta para otro toda la noche. Bueno, el segundo hombre que aparece en escena está en el capítulo 8 y es Bildad. 8:6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de la justicia. Bildad miró a Job y dijo: Job, tienes un pecado secreto en tu vida. Hay algo que está mal en ti. Estás fuera de línea y en armonía con Dios. Por eso esta enfermedad está sobre ti. Si fueres puro y recto, Dios permitirá que tú prosperes. Bueno, en el capítulo 12 del 2, Job responde: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Job estaba siendo humorista con sus amigos. Job debe haber tenido un buen sentido del humor. Estando lleno de furúnculos y teniendo amigos que están siendo un completo agobio, Job todavía bromea. Supongo, compañeros, que cuando ustedes tres mueran, profesor Elifaz, reverendo Bildad, doctor Sofar, el mundo se quedará sin sabiduría. Así Job censuró la arrogancia y la presunción de estos hombres. El libro de Job muestra que los hombres malvados a menudo prosperan. Incluso los injustos que practican la ley de Dios encuentran que sus leyes funcionan para todo aquel que las practica. El que las leyes de Dios sean verdaderas e inmutables es la razón por la cual el injusto puede prosperar en los caminos del mundo, como lo dice el libro de Job y lo enseña claramente. Pero debemos recordar siempre que los juicios del Dios no son los juicios del hombre. Job reprendió a sus amigos y continuó confesando su confianza en Dios. Ni una sola vez a lo largo de todos los capítulos del 4 al 40, Job renuncia a Dios o culpa a Dios por el mal que vino sobre él. Job se mantiene confesando constantemente que Dios es justo y que Él da lo que es bueno. Job continuó regañando a sus amigos en el capítulo 13. 13:4, porque ciertamente vosotros, mis amigos, sois fraguadores de mentira. Ojo con la mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Job entonces hace un compromiso final y definitivo. En el 13:15, he aquí, aunque él, hablando de Dios, me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. En este versículo debe ser entendido a la luz oriental, como en otros lugares de la Biblia, porque la Biblia es un libro oriental. Nosotros somos occidentales y no entendemos muchas cosas de los orientales. La Biblia usa expresiones orientales de pensamiento que son ajenas a la mentalidad occidental. El hombre oriental atribuye a Dios ciertas acciones que, de acuerdo a su palabra, Dios es incapaz de hacerlas. Las expresiones son palabras que provienen de los labios de los hombres, pero la verdad de la Biblia clarifican que Dios no hizo y no hace estas cosas, como se ve en Hebreos 2:14. Él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Vea lo que hizo Jesucristo. Dios no iba a matar a Job. El poder de la muerte pertenece al diablo, ¿sí? A raíz de lo que acabo de leer, aunque él me matare, en él esperaré, ¿sí? Hay otras escrituras en el libro de Job que también necesitan esta misma comprensión de orientalismos. En el 1:21 y 22, Jehová dio y Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra despropósito es con injusticia. Esto es verdad porque el hombre oriental utiliza estas expresiones. Por lo tanto, Job no acusó a Dios con injusticia, aunque las palabras no fueron pronunciadas de acuerdo a las verdaderas acciones de Dios. Por ejemplo, en Santiago 1:17 dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahí hay una figura. Esa figura quiere decir de la fuente suprema de toda verdadera luz. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La declaración de Job de aunque él me matare, en él esperaré, según la versión Rey Jaime, es en él confiaré. Nos recuerda a los 3 hombres a los cuales el rey Nabucodonosor amenazó con arrojar al horno de fuego. En el libro de Daniel se ve el registro. Daniel 3, del 17 al 18. Hablando de los 3 creyentes, ¿no? Ellos contestaron: Dios, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Eso es creencia, eso es confiar en Dios en las mismas proporciones de Job. Bueno, en cualquier forma, Job aún conserva su esperanza en la resurrección, así que podemos verlo en el 14:14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Que perseverar y perseverar y perseverar. Que Dios siempre responde, pero es en el tiempo de Dios, no es cuando se nos antoje. Ahora, la voluntad de Dios es ya salud, pero a veces uno está limitando a Dios. En el capítulo 15, Elifaz respondió a Job por justificarse, Elifaz reprendió a Job por justificarse a sí mismo y lo acusó de ser un engreído. En el 15:2 leeré el 2 y el 11 al 13. ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? En tan poco tienen las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñen tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Bueno, Job no podemos, en otras palabras, ¿no? Job, no podemos verlo, pero tú estás pasando por alto algo. ¿Qué mal tienes en el fondo de tu corazón? Trata de justificarte a ti mismo, pero sabemos que estás lleno de pecado. Vamos, Job, sé honesto. Job reprendió a sus amigos en respuesta a sus hostigamientos. En el 16:2. Muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestos sois vosotros todos. Bueno, esa palabra molestos es trabajo, esfuerzo agotador, aflicción, agravio, tiranía. Así en ese punto estaban ellos. Tenaz. En el 19:2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Y me moleréis. Moler es desmenuzar con palabras. Angustiaréis es lamentar y afligir, ¿sí? Es fácil decir palabras que hieren y dañan y uno piensa que está haciendo el bien. Job dijo: sus palabras me rompen en pedazos. Miren el poder de las palabras. Uno puede ver en Proverbios 12:18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina, y Job necesitaba era medicina, no golpes de espada. Bueno, en el 19, del 18 al 19. Aún los muchachos me menospreciaron, hablando Job, ¿no? Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí.
Job dijo, ahora que estoy enfermo, todos los muchachos con quienes hablaba y quienes tomaba cuidado piensan que yo soy el que está mal. Ellos piensan que por algo que hice ha caído esta enfermedad sobre mí, que es mi culpa y que yo no amo a Dios. Todos mis amigos me han abandonado. Entonces Job da una vívida descripción de la enfermedad. Es importante ver, tratar de entender, a ponerse en los zapatos de los demás, y buenísimo esta descripción para uno entender la situación más todavía. En el 19:20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. La versión Reina Valera contemporánea dice, tengo la piel y la carne pegadas a los huesos y los dientes se me caen de las encías. A pesar de su condición desesperada, Job nuevamente manifestó su esperanza en la resurrección. Fantástico, mantenernos bien enfocados en la ruta en que vamos. Jesucristo viene por nosotros. En el 19 del 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Incluso después de sufrir todas estas pérdidas, enfermedades y sus consoladores molestos, Job continuó buscando a Dios. No es una confesión maravillosa decir que el Señor es su Redentor, que usted sabe que su Redentor vive y que Él aparecerá sobre la tierra y que usted ha de verlo. Bueno, en el 21º capítulo, Job analiza la prosperidad de los impíos en detalle. Quiero tomar el tiempo en este punto para aclarar algo muy importante. En el 21 del 7 al 10 lo leeré. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Eso era su análisis. La razón de que el hombre malvado prospera mientras que un hombre devoto parece no hacerlo es debido a la verdad de que el hombre malo no es justo en Cristo, por tanto pertenece al diablo. El diablo es dueño de la vida del incrédulo y de todo lo que tiene. En contraste, el diablo no tiene derechos legales sobre el hombre que ha renacido del Espíritu de Dios. Si ese hombre insiste en pararse firme, esa es la clave, si insiste en pararse firme en sus derechos como hijo de Dios. No hay ninguna razón para que el diablo abata al incrédulo, ya que le pertenece. Mientras más permite Satanás a los injustos que son suyos operar las leyes inmutables que funcionan para justos e injustos, más confundido estará el cristiano no instruido. Así que hay que ser bien conocedor de la Biblia. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Satanás tratará de afligir al santo y dejará que el pecador sea bendecido, revirtiendo las apariencias para que el santo luzca como el más grande pecador, tanto como sea posible. Claro, él que le interesa es meter la mano donde pueda, ¿sí? Pero si estamos firmes, él sale corriendo. En esta porción de las Escrituras, cuando Job analiza la prosperidad del impío, se puede comparar con el profeta Asaf. Ustedes lo pueden ver en Salmo 73, del 1 al 28, que cuando él hizo lo mismo, él vuelve en sí y llega a decir, en el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el 28 dice, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En el 22º capítulo del libro de Job, Elifaz vuelve a acusar a Job de sus muchos pecados y le dice que se arrepienta. En el 22, 21 y 23.
capítulo 22, versículo 21 al 23. Vuelve ahora en amistad con Él, o sea, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. No pueden haber sido dichas palabras más verdaderas. Incluso el mismo Jesús las dijo. Pero esta acusación de haber dejado o haberse apartado del Todopoderoso no podía ser hecha contra Job. La Biblia dice en el primer capítulo de este libro que Job era un hombre justo. Si un pecador se vuelve a Dios, él obtendrá paz. Y cuando él ponga las palabras de Dios en su corazón, él será edificado. Le desafío a comenzar a pensar y a creer esta afirmación en el 22-28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. En otras palabras, si usted declara una promesa de Dios, esta va a ocurrir. Qué gran promesa es esta cuando la usamos en nuestra vida diaria. Todos los días necesitamos la palabra y actuar de acuerdo a ella. La palabra en el corazón. En los siguientes versículos, Job le responde a Elifaz, capítulo 23, del 11 al 12. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En el versículo 12 hay una figura de acción para que nosotros la resaltemos. Guardé las palabras de su boca más que mi estatuto de pan. Es la ración diaria, a lo que se refiere. Versión internacional dice así: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. Es más profundo, en lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. La historia de Job sigue adelante, mientras Job sostiene que él es justo, que no se ha desviado de Dios, en el capítulo 27, del 6 al 8. Mi justicia tengo asido y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? Bueno, aquí está la clave completa. Asirnos a nuestra justicia en nuestras mentes. La expresión cuando Dios le quitare la vida es de nuevo el orientalismo que referimos anteriormente, una expresión del oriente, pero no es verdad. Dios no quita el alma porque la muerte está en el poder del diablo. Finalmente los tres amigos de Job se cansaron de hablar a Job porque Job confesaba su justicia en Dios. Sus tres amigos no podían entender sus palabras. En el 32:1 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces uno dice: descansó Job. No, ahora viene Eliú. Entonces apareció un hombre nuevo en escena. Este es Eliú. Estaba enojado con Job y también con los tres amigos de Job. En el 32, del 2 al 3, dice así: entonces Eliud, hijo de Baraquer, su busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Bueno, Eliú no era más inteligente, se lo aseguro, pero aquellos con los con los cuales estaba Eliú enojado. Él fue muy duro y cruel con Job en toda su conversación. Mientras leemos varios versículos dispersos del libro de Job, simplemente quiero llamar su atención a un muy hermoso versículo. En el 35:10, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Esa palabra noche es figuradamente adversidad. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la adversidad? Esto
Eso es una cosa maravillosa, saber que usted y Dios están bien, que están en paz. El Espíritu de Dios en usted le ha hecho justo. Entonces no importa lo que digan los amigos, usted sabe que tiene cánticos en la adversidad, en la noche. Dios le habló a Job en el capítulo 38. Entró Dios ahí. ¡Ah, qué bendición! En el 38, del 22 al 23. ¿Has entrado tú, Dios hablándole a Job, en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Hay tesoros en la nieve y en el granizo? El 23 versículo, que es todavía futuro, los científicos llegan a hacer los científicos llegaron hace unos años a la conclusión audaz que hay cubos de hielo flotantes que pesan 200 y 300 libras, cada uno flotando en el espacio. No sé si están en lo cierto o no, pero mi Biblia dice que va a haber grandes piedras de granizo, tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia. Acabamos de leer, ¿no? Nosotros simplemente nos emocionamos con el descubrimiento de estos hombres que coinciden con la revelación hecha hace muchos miles de años atrás. Bueno, en el 38-32, hablando Dios a Job, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos y guiarás a la osa mayor con sus hijos. En el 40, del 2 al 5 leeré. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Pensemos, ¿no? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Joab a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Bueno, contender es sostener una controversia, pleitear, demandar. Bueno, el omnipotente aquí es el que todo lo puede. En otras palabras, si bien un hombre es justo delante de Dios, él no va presumiendo a los hombres sobre la tierra acerca de su justicia. Usted no alardea acerca de su justicia, sino proclame su justicia viviéndola. No se jacte que es justo, porque ¿acaso es usted quien mantiene la osa mayor en su curso? Job dijo: yo soy vil. Vil es subestimarse, sentirse indigno. Dios le habló a Job de nuevo sobre su poder en la última parte del capítulo 40. Finalmente concluye su mensaje a Job al final del 41. Y en Job 42, Job responde. Voy a leer capítulo 42 del 1 al 5. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, Dios Todopoderoso, ¿no? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es Dios omnisciente que todo lo sabe. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una tremenda diferencia entre escuchar hablar de Dios y ver a Dios por uno mismo. Job dijo: hasta este momento, mientras yo tenía toda esta abundancia en mi vida, solo de oídas te había oído. Pero desde que estoy atravesando todo esto, ahora te veo. Es maravilloso que un hombre pueda llegar a ser creyente hoy y que a través de un periodo de aflicción o un periodo de enfermedad que Satanás trae a su vida, su creencia sube y él tenga el poder para sobrepasar y vencer sus circunstancias. En otras palabras, se conecta con los recursos a través de la creencia correcta y Dios lo libera de la cautividad. Muchos de nosotros hemos oído hablar de Dios de oídas,
pero llegamos a crecer espiritualmente mientras creemos la palabra de Dios. Llegamos a ver que Dios está vivo, que se mueve y tiene su poder, su esencia, su naturaleza en la gente hoy. Descubrimos que Él es el mismo hoy como lo fue ayer y lo será mañana. Este es el día en que hay que creer para luego ver. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué escuchó Job? Él escuchó que Dios es toda paz, bondad, que Dios es considerado. Él oyó que Dios sana a la gente y dijo, ahora mis ojos te ven. Y añadió en el 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco, me tengo por vil. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces Dios hizo una promesa a Job. Job actuó sobre esa promesa y Dios la cumplió en el 42, del 8 al 9. Este es el principio que debemos aplicar en nuestras vidas cuando queremos que nuestras oraciones sean respondidas. Hoy tenemos en la palabra de Dios más de 900 promesas. ¿Cuántas conocemos? Por experiencia propia, ¿no? La liberación de Job es la parte final del libro de Job. Bueno, Job admitió en el 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Una vez que Job vio a Dios, Dios estuvo listo, se vio habilitado para hacer la cosa más maravillosa para Job. Él lo liberó. Pero en la secuencia de los acontecimientos, Dios primero corrigió a los 3 amigos de Job. En el 42:7, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. El Señor estaba enojado con estos 3 amigos de Job, sus compañeros consoladores molestos. Originalmente estos hombres habían venido a consolarle, a condolerse y a orar por Job, pero en vez de esto Dios ordenó a Job que orara por ellos. 42, del 8 al 9. Ahora pues, Dios está hablando a Elifaz, ¿no? Tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Porque es cierto, a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración. Los ojos de Jehová están atentos a los justos. Bueno, luego viene este poderoso y conciso versículo que habla del cumplimiento de Dios a su palabra. En el 42:10, y quitó Jehová la aflicción, la cautividad, eso era lo que lo tenía atado, ¿sí? La cautividad es lo que dice en la versión Rey Jaime. En el Rey Jaime es en inglés, de ahí se tradujo al español. Bueno, entonces quitó Jehová la aflicción o la cautividad de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Satanás trajo cautiverio, pero el Señor lo revirtió liberando a Job. En un corto versículo de las Escrituras aprendemos 2 cosas, 2 grandes verdades. Dios liberó a Job del cautiverio de Satanás y luego dio a Job el doble de lo que tenía antes, ¿no? Aún cuando él ya había sido el hombre más rico del oriente. La palabra dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Satanás nunca hubiera revertido esta condición. ¿Cuánto revirtió Dios el cautiverio de Job? ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus amigos. Vean lo poderoso que es la oración. Aquí hay una clave maravillosa.
he encontrado, decía el doctor Wilbur, que algunas veces cuando la gente comienza a ministrar a otros, ellos reciben su propia sanidad. Mientras Job oraba por sus amigos, recibió bendiciones para sí mismo también. Jesucristo decía, más bienaventurado es dar que recibir, ¿se acuerdan? Cuando Job obedeció la palabra de Dios y oró por sus amigos, Dios restauró el bienestar de Job. Dios también hizo algo más, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En Job 42 da las especificaciones. Del 42 del 12 al 13 les voy a leer. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En el retorno serán 20 hijos. Bueno, durante los 140 años que vivió Job después de su liberación, Dios añadió al total de sus bienes que Job poseía el doble de sus posesiones originales, con la excepción de sus hijos. Mientras él viviera tendría 10, ¿no? Bueno, en 42 del 16 al 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿No es maravilloso? Un hombre de Dios en su caminar por la vida puede tener un cautiverio temporal, pero el Señor puede romper las cadenas de esa cautividad y ponerlo en libertad. Job tuvo una vida plena. ¿Piensa usted que cuando una persona muere a la edad de 20 años en un accidente automovilístico, tuvo una vida plena? ¿Quién está cortando prematuramente nuestras vidas? Cuando tenemos problemas del corazón y morimos entre los 30 y 40 años de edad. ¿Quién tiene el poder de la muerte? Lo vimos. Hebreos 2:14. Repito, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, Dios lo resucitó, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Si le damos la oportunidad, Satanás nos capturará y nos arruinará. Sin embargo, el diablo no tiene derechos legales sobre el creyente. Usted y yo debemos reclamar nuestra protección y abundancia dadas por Dios. Quiero terminar mostrando otro punto importante. A veces nosotros como hijos de Dios no reclamamos nuestra liberación de los trucos de Satanás. En estos tiempos Satanás puede sobrepasarnos en nuestras mentes y en la carne, pero él no puede tocar el Espíritu de Dios en nosotros. Satanás no puede destruir el Espíritu que recibimos cuando renacimos, porque la naturaleza de Dios en nosotros es vida eterna. Este espíritu que es la unción de Dios no puede ser quitado, no puede morir. Tenemos simiente incorruptible. En 1 Pedro 1:23 lo vemos. Dios no puede ser derrotado por Satanás de ninguna manera. Cristianos, crean a Dios y sean liberados de toda cautividad ahora. Que se diga de ustedes, como se fue dicho de Job, y quitó Jehová la aflicción, la cautividad de Job. No se limite a oír de oídas el poder de Dios. Vea ese poder de Dios con sus propios ojos al recibir la inmensa bondad de Dios. Job nunca acusó a Dios con injusticia. ¿Se acuerdan? En 1:22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En los tiempos de Job, la redención sería futura, mas para nosotros ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Cuando confesamos a Romanos 10:9-10, Dios nos dignificó, nos hizo aceptos ante sus ojos con Cristo en nosotros. No hay poder por temer. ¿Por qué temer? Repito, no hay por qué temer. Leí mal. Bueno, en Job Jesucristo es el árbitro, hablando proféticamente. Él pitó a favor de Job. Hoy somos más que vencedores. Eso lo vemos en Romanos 8:37, ¿cierto? Primera de Juan 4:4.
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En 1 Juan 5:4 dice así, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tengo un pequeño testimonio. Somos 6 hijos de papá y mamá. Yo soy la tercera y estaba en bachillerato, y mi hermana es la última y estaba en primaria. Ella tenía una enfermedad incurable por muchos años y ella estaba desahuciada. Según la ciencia, que tenía pocos días. Vea, la ignorancia es atrevida, pues buscando desesperadamente la sanidad caímos en las fuerzas oscuras, y por la gracia y la misericordia de Dios, que es grande, salimos de allí. Sin embargo, tanto mi hermana como yo le pedíamos a Dios cosas que Él no puede hacer. Yo, como era la mayor y era quien curaba las heridas, veía de cerca su sufrimiento. Entonces le pedí al Padre algo que nadie quiere sobre sí: que me pasara esa enfermedad a mí, porque yo la resistiría, tan macha, ¿no? Y Marta Liliana, siendo una niña, como sufría y veía sufrir a toda su familia, le pedía a Dios que le quitara la vida. Vea, la ignorancia es atrevida. Dios no es la fuente ni de la enfermedad ni de la muerte. Muy por el contrario, Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector, Él es nuestra suficiencia. Vean, nosotros conocimos la integridad de la palabra y ella recibió liberación. La Biblia, usándola correctamente, es fuente de agua viva para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Oremos. Bueno, amadísimo Dios, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, porque Jesucristo llevó a cabo ese plan perfecto que tú tenías, Padre, por su obediencia. Gracias, Dios, porque hiciste disponible vida abundante, vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, porque todo lo que haces tú es perfecto y completo. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesucristo hoy tenemos victoria segura. Y en ese nombre poderoso te damos gracias. Amén. Bendiciones.